La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Roberto Fernández de Castro, cardiólogo, intervencionista con muchísimas especialidades, ha sido director de diferentes instituciones y es maestro de la medicina. Buenos días, Roberto, un placer tenerte en el Telematutino 11 de nuevo. Muy buenos días, Ramón Núñez. Muchas gracias por tener la oportunidad. A Jacqueline Morel, la exquisita dama de la televisión. Muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias. Buenos días, doctor. Gracias. Muy buenos días. Roberto tuvo en propuesta semanal y me interesó tanto el tema, los temas que él trató, que por eso lo he convocado acá para el Telematutino 11. Roberto, se han estado ensayando muchísimos medicamentos, tanto aquí como fuera, la hidrocloroquina, el tocilizumab, el ivermectin, retrovirales, etc. Pero el primer médico que yo escuché hablar de anticoagulantes fue a ti. Ya en esta semana nosotros tuvimos a la neumóloga Natalia García y habló también de los anticoagulantes. Mi pregunta es, ¿cómo surge, por qué surge la idea y por qué es interesante la aplicación de anticoagulantes a los enfermos? Todo surge a partir de la presentación preliminar de los resultados de dos estudios italianos realizados en 50 autopsias que realizaron en el hospital, en dos hospitales Pierluigi de la ciudad de Bérgamo y otro de Milano, 40 y 20 autopsias consecutivas, porque los chinos no habían hecho autopsia. Apenas 3 casos que habían reportado con autopsias mínimamente invasivas. Y es comprensivo porque el miedo que se le tiene. Bueno, los hallazgos que se encontraron, que son preliminares, recién en el British Medical Journal ayer salió publicado parte de esos preliminares. Los encuentros es que en la anatomía patológica de los pacientes fallecidos era que las lesiones que se encontraron en los pulmones no eran los típicos de una neumonía, ni de una neumonitis intersticial, sino más bien estaban en relación directa con lesiones, específicas de los alvéolos, como la formación de membrana hialina, hipertrofia de los neumocitos, que son las células pulmonares, y la presencia casi generalizada en los capilares pulmonares de trombos. O sea, un proceso de trombosis. Eso es un coágulo, ¿verdad? Exactamente. Trombo es un coágulo. Los trómbolos son coágulos, sí. Primero aparecían en los pequeños vasos, los capilares venosos y los capilares arteriales, que estaban formados esencialmente por plaquetas y fibrinas. Este hallazgo lo alertó a todos porque nunca se había hablado de que el proceso de tromboembolia estuviera envuelto en las complicaciones del síndrome respiratorio agudo. Es decir, lo que se pensaba que era todo como consecuencia de una neumonitis. Entonces, al encontrarse esos coágulos, esos trombos en la microbatura, se planteó que el problema de estos pacientes era un problema de coagulación intravascular debido a la agresión del virus. Y la trombosis o los coágulos no es más que el resultado final. Esto ameritó inmediatamente un cambio de enfoque. Esos resultados todavía, ayer fue que salió la publicación en el British Medical Journal, por eso muchos países, muchos hospitales del mundo no lo han adoptado como una, vamos a decir, como una medicación de primera línea en los pacientes hospitalizados. Sí hay, por ejemplo, el Grupo Internacional de Coagulación, de Trombosis y Hemostasia, así como la Sociedad de Hematología y Hemoterapia, tanto la española como la europea, sí plantean de entrada que todos los pacientes hospitalizados deben de ser profilácticamente tratados
al mínimo con heparina de bajo peso molecular y aquellos pacientes que tengan ya cuadros muy establecidos de lesiones pulmonares, de tromboembolia pulmonar, darle terapia anticoagulante, digamos, con dosis terapéutica, no dosis intermedia ni dosis profiláctica. Esto me imagino que en la medida que la literatura, los médicos, los colegas, las sociedades puedan manejar estos datos, pues la anticoagulación va a tener una relevancia más importante. Igual también con respecto al uso de corticosteroides, o sea, antiinflamatorio, que desde el principio los chinos desaconsejaban su uso. Pero sabemos que en la sepsis, en la septicemia, en el shock séptico, los esteroides son el medicamento que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Y ellos también insisten... Doctor. Perdón, sí, dígame. Le escucho. Sí, doctor. Ya. Mire, yo quiero hacer una pausa aquí de algo que usted ha dicho, del uso de anticoagulantes en pacientes hospitalizados. Correcto. Y de esteroides en pacientes con determinadas condiciones. Y quiero hacer la salvedad porque hemos visto en el pasado que cada vez que se menciona que un medicamento pudiera ser beneficioso para el tratamiento, la gente acude y se automedica. Es decir, profilácticamente no hay que tomar anticoagulantes ni hay que tomar esteroides, sino en casos particulares. Correcto, eso está muy bien. Los italianos o algunos grupos europeos han sugerido, bajo vigilancia médica, porque quieren descongestionar los hospitales, que en caso de que hayan pacientes con estadio leve de la enfermedad, o sea, con lesiones pulmonares, pero no tan severas, y no con deterioro del intercambio gaseoso, puedan tratarse en sus casas bajo la vigilancia del personal médico usando heparina de bajo peso molecular, pero a dosis profiláctica, es decir, a una dosis mucho más baja, que puedan usarlo una vez al día como una forma de descongestionar a los hospitales. Doctor, la heparina es la que se aplica con una inyección en el vientre. Le hago la pregunta porque mi difunta esposa presentó, que murió de cáncer, ella presentó trombos en los pulmones y lo que se le aplicaba era una inyección en el vientre todos los días. Esa es la heparina. Correcto. La heparina de bajo peso molecular, enoxiparina como otras similares, se puede usar tanto por vía intravenosa o por vía subcutánea. De forma profiláctica se usa la vía subcutánea, es debajo de la piel, se inyectan generalmente, las dosis son 60 miligramos al día, ¿no? Esa es la dosis más común. Ya cuando son dosis terapéuticas o intermedias, la dosificación se calcula en base al peso, 1 miligramo por kilogramo de peso en los pacientes graves, y a los pacientes que están más críticos, 1.5 por miligramos por kilogramo de peso al día. Estas son medicaciones que tienen que ser claramente manejadas por personal médicos entrenados, no deben de usarse en las casas a menos que haya una vigilancia extrema. Un daño del endotelio vascular y del endotelio alveolar. Como consecuencia de esto, ese endotelio comienza a producir sustancias, entre ellas la trombina, y disminuye sustancias como el plasminógeno y la plasmina, que son los que mantienen la función del endotelio, entre otras sustancias. Cuando la trombina se produce en cantidad excesiva y se disminuye la producción de plasmina y plasminógeno, que es el contrabalance de la trombina, y si encima de eso la hipoxia que se tiene aumenta la viscosidad de la sangre y hay reclutamiento celular, pues ese es el inicio del proceso de trombosis. Por eso se habla de un proceso de inmunotrombosis, que es la nueva denominación para involucrar la producción de citoquinas, del daño del endotelio, el aumento de la trombina, aumento de la disminución del plasminógeno y todos estos conjuntos
van a producir la llamada coagulopatía. Y esa coagulopatía diseminada es lo que es el responsable directo de la formación de esos coágulos y trombos, primero en el pulmón, que luego, a medida que la situación progrese, puede agravarse y producir lo que llamamos un síndrome de coagulación intravascular diseminada, es decir, que va a afectar muchos órganos. O sea, que la persona no solamente muere del pulmón, muere también de infarto agudo del miocardio, muere por miocarditis, muere por problemas renales porque los riñones fallan, mueren también por isquemia y trombosis cerebral, como si fuese un accidente cerebrovascular, mueren también por difusión hepática aguda, es decir, se produce ya en estadios finales, en casos bien complicados, un fallo multiorgánico que no hay ventilador ni médico chino que pueda sacarlo. Doctor, y con relación al tema de que nos ocupa a nivel mundial, cada día aparecen más informaciones que la población que está ansiosa de saber la evolución de las investigaciones que se están haciendo de este virus letal, para estar y poder aplicar quizás alguna de esas recomendaciones. Ahora se está hablando de que es importante medir el nivel de saturación de oxígeno en la sangre, y algunos dicen que se puede hacer incluso en nuestros hogares si contamos con el dispositivo para tal, porque habrían algunos pacientes que estarían contagiados y siendo afectados sin tener una sintomatología evidente, y que eso explicaría que algunos pacientes se ha reportado que han caído y han muerto inmediatamente por la enfermedad. Corríjanos si dijimos algo que no es exactamente como lo hemos interpretado. Es importantísimo lo que acabas de decir. La medición de la saturación de oxígeno en sangre es una de las herramientas más comunes que tenemos los médicos. Y es un procedimiento no invasivo que se usa para esto, un saturómetro digital, que es un aparatito que se pone en el dedo, que mide no invasivamente la saturación de oxígeno. Es una prueba bien importante, especialmente cuando las personas comienzan a tener síntomas de dificultad respiratoria, para saber qué cuán afectados están los pulmones, si está alterando mucho con la dinámica del intercambio de gases en los pulmones. Eso es una prueba no invasiva, se puede hacer en la casa. Pero es importante también, por lo menos en todos los hospitalizados, se debe de hacer al ingreso, no solamente la rutina de laboratorio cotidiana que hacemos, sino la determinación número D, que es una determinación que nos permite establecer si hay evidencia de formación de coágulos y de trombos, y a medida que va aumentando esos niveles en sangre, dímero D, eso va correlacionándose de una manera directamente proporcional al nivel de lesiones y de gravedad del caso. Mientras más elevado estén los niveles de dímero D, que puede estar hasta más de 5 veces, elevarse a varios miles de unidades de miligramos en un paciente. Esa herramienta del laboratorio, como la determinación de fibrinógeno en los estadios tempranos, nos va a permitir establecer cuán grave está el paciente. Eso debemos de hacérselo a todos los pacientes. Y atendiendo inmediatamente al paciente tenga síntomas, o sea, síntomas respiratorios, digamos, deben ser intervenidos con la terapia que hemos mencionado. No sé si esto te aclara, no invasivamente, o sea, en la casa se podemos hacer las determinaciones. Tenemos que recordar que el porcentaje de pacientes o asintomáticos o con síntomas leves, muy leves, anda alrededor del 50%. Esto aumenta ya cuando el paciente tiene algunas manifestaciones clínicas pulmonares ligeras, cuando ya tiene fiebre, tiene cierto grado de dificultad o tos y algo parecido,
y hasta que llegan ya a los niveles de donde las complicaciones son más evidentes, con la ya establecido el proceso de trombosis, de coagulación pulmonar, que es lo que va a poner en peligro. Las informaciones, yo escribí algo sobre en búsqueda de la pócima mágica, porque en realidad quise decir con esto de que no existe un tratamiento mágico en esta enfermedad, lamentablemente. Y todo lo que tenemos son intentos de tratar de preservar la vida, evitar las complicaciones. El mejor tratamiento que tenemos es la prevención. Si usamos un programa de prevención, de evitar la contaminación, el contagio, detectando tempranamente en los pacientes afectados, aislándolo adecuadamente, no permitir que regresen a los hogares o las habitaciones donde están hacinados, donde van a estar con 8 o 10 personas adicionales que van a convertirse en multiplicadores. El Estado debe garantizar que todas esas personas positivas, especialmente aquellos que no tengan recursos económicos, puedan ser aislados debidamente, aunque no tengan muchos síntomas, en hoteles, en hospitales o en cualquier otro sitio, como una manera de preservar su enfermedad a solamente el individuo y evitar que siga contagiando personas adicionales. Ayer salió publicado y reseñado por la cadena CNN un estudio que fue realizado en el hospital Northwell Health de Estados Unidos, Nueva York, especialmente, donde demostraron que el 88% de las personas que fueron intubadas y conectadas a ventiladores murieron. Eso es algo bien grave, lo que obviamente con el tratamiento, con el enfoque terapéutico de los protocolos norteamericanos que no utilizaban de una manera temprana la anticoagulación. Y de esas personas que murieron, 57% eran hipertensos, 40 y tantos por ciento eran obesas y alrededor del 30 y pico por ciento eran pacientes diabéticos. Otro estudio también reseñado ayer, publicado también por la cadena CNN, revela que las personas que tomaron hidroxicloroquina o cloroquina en un estudio hecho en Estados Unidos, murieron más de lo que no la usaron. Es decir, que tenemos estudios diferentes. La serie francesa mostró una gran mejoría y disminuyó en ese grupo de pacientes la mortalidad en los pacientes que usaron hidroxicloroquina en Francia. Es decir, que tenemos muchas informaciones que son encontradas, pero parece que en los casos de complicaciones, la anticoagulación y los esteroides, en los casos donde ya hay alteraciones pulmonares y sepsis, deben de ser usados de una manera rutinaria para evitar estadios y que se siga aumentando la mortalidad y evitar tener que conectar esos pacientes a ventiladores, porque sabemos ya que van a morir. También salió otro estudio. Perdón, sí. Sí, yo escucho. No, concluye, por favor. Sí. Sí, también concluye con ese que el uso también, sí, otro estudio también habló de las propiedades del plasma de convalescente en un pequeño estudio que hicieron 5 pacientes que fueron publicados y reseñados con los protocolos establecidos. Es decir, que la información está fluyendo, hay muchos estudios, más de 400 estudios en la actualidad con diferentes drogas que están en progreso tratando de buscar soluciones a este problema. Doctor Roberto Fernández de Castro, qué pena no tener más tiempo, pero valió la pena todos los temas que usted trató. Muchísimas gracias. Muy amable a ustedes. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, vamos a la rectica final ya de la despedida.